Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto saludarles con todo cariño. Hoy grabando esta predicación de miércoles, en donde pues los miércoles vamos a comenzar a subir los videos de crecimiento espiritual. Pero ya las predicaciones de los miércoles, hoy prácticamente estamos dando la última predicación de miércoles. Los domingos seguiremos subiendo nuestras enseñanzas para que las personas que nos gustan seguir a través del canal, pues puedan seguir alimentándose de la palabra de Dios a través de las predicaciones. Entonces agradecemos a Dios porque por aquellos que nos han seguido durante estos miércoles y nos han acompañado. Repito, ahora lo que se va a subir los miércoles son las clases de crecimiento espiritual hasta el video, no sé, video 13, video 14, que dure todo el curso. Pues bueno, les invitamos a que sigan escuchando las enseñanzas y las predicaciones. Y hoy nos ocupa el tema eh, regresando a la vida espiritual sólida. Entendemos que lamentablemente a través de la vida cristiana, dijo el Señor Jesucristo, es necesario que vengan tropiezos, es necesario a veces que vengan desánimos, pero entendemos también que mientras un cristiano tenga una vida espiritual sólida en su caminar cristiano, va a ser mucho más difícil que se le mueva, que se derrumbe, que caiga en la vida espiritual. En Hebreos capítulo 2 dice la Biblia, no sea que nos deslicemos, porque cuando empezamos a descuidar la vida espiritual, empezamos a descuidar áreas importantes de nuestra vida. Yo le pregunto con todo respeto en esta tarde noche, ¿ha dejado usted de leer su Biblia? ¿Ha dejado de orar? Ahora que no se ha podido congregar en su iglesia, su vida espiritual la nota aletargada, un poco más lenta, un poco más apacible, no tiene ese brillo que tenía cuando usted iba a la congregación. Yo le pregunto en esta noche, ¿qué consistencia tiene su vida espiritual? Y quiero compartir con ustedes algunos principios que nos pueden ayudar para tener una vida espiritual sólida. El primer principio está en Gálatas capítulo 4, versículo 19, y es tener el carácter de Cristo. Gálatas 4:19 dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, lo que enseña la palabra del Señor es que un cristiano, para ser un verdadero seguidor de Cristo, necesita tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si usted últimamente ha tomado decisiones de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que le gusta, de acuerdo a lo que apetece su carne, y usted ha ido de fracaso en fracaso en su vida espiritual, es porque ha dejado de seguir a Cristo, ha puesto los ojos en los hombres. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice la Biblia, puestos los ojos en el pastor de la iglesia. No dice, puestos los ojos en los líderes de la iglesia. No, la Biblia es tácita y tajante en decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el carácter de Cristo lo necesitamos tener nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros día con día, en nuestro día a día. Amados hermanos, necesitamos parecernos cada día a nuestro Señor Jesucristo. Habría que revisar el día de ayer cómo te comportaste. Habría que revisar el día de hoy qué decisiones has tomado, en donde lamentablemente hay decisiones que hacen que fracasemos en nuestra vida espiritual, y por eso la vida espiritual de algunos no es sólida. Se parecen al pastor, caminan, algunos caminan igual, hasta igualitos que su pastor, ¿no? Como camina el pastor, se visten como su pastor, andan como su pastor. Pero hermanos, la Biblia nos dice que nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay una advertencia en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hay una advertencia ahí, porque la carne desea muchas cosas. Por eso dice aquí, no os conforméis a los deseos que antes teníais
Por eso, segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque ya lo pasado quedó en el pasado, pero a veces nosotros lamentablemente volteamos para atrás, volteamos hacia atrás, pero lo hacemos como la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal, en donde volteó hacia atrás a ver a Sodoma y Gomorra, deseando todos los placeres y los pecados que había en aquella ciudad, y al mismo momento Abraham estaba en otro monte con una mirada completamente diferente, en donde él veía a Sodoma y Gomorra también, pero lo vería con otros ojos. ¿Con qué ojos miras a este mundo? ¿Lo miras con deseos? Cuando pasas por una fiesta no cristiana y hay ahí, ¿verdad? Un baile de esos, ¿verdad? En donde la gente se vuelve loca y pasas por ese, oh, como antes yo iba ahí, o antes, o como desearía estar ahí. Estás como el pueblo de Israel deseando Egipto. Por eso el texto dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías, porque esos deseos hacen que fracases en tu vida espiritual y por eso eres débil en la fe. Por eso te comportas como te comportas. Por eso fracasas y llega el domingo, te arrepientes de tu pecado, o el miércoles te arrepientes de tu pecado al escuchar la predicación, y el jueves ya estás en pecado otra vez. Te arrepientes el domingo y el lunes ya estás en pecado otra vez. ¿Por qué eres débil en tu vida espiritual? Porque tu carácter no se ha parecido mucho al de nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Habría que ojear los evangelios. Habría que leer los evangelios. Yo te dejo de tarea en esta semana. Busca Mateo, busca Lucas, busca Juan, busca Marcos. Ve los evangelios, ve cómo se condujo Cristo, qué carácter tuvo, cómo tomó sus decisiones, cómo enfrentó a Satanás en el desierto cuando fue tentado, cómo contestó a los saduceos cuando le provocaban con la Biblia, cómo le contestó al mismo Pedro cuando sacó la moneda y dijo, ¿quién es la inscripción? No, pues de César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, poniendo cada cosa en su lugar. Y hermanos, ese fue el éxito en la vida de Cristo, que ponía siempre a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Lo ocupa Dios? ¿Te pareces a Cristo? ¿Caminas como Cristo? Entonces, por eso damos las respuestas en esta noche. ¿Por qué andas débil en tu vida espiritual? Porque tu carácter no se parece mucho tal vez al de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que necesitas, el segundo principio que necesitas para regresar a la vida espiritual sólida es nunca, escucha hermano, nunca dejes de crecer. Nunca dejemos de crecer. Me gusta lo que dice el Salmo 92, versículo 2 al 14. Dice la Biblia, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Me encanta la Biblia porque hay porciones de la escritura, amados hermanos, que fueron escritas de manera muy quirúrgica, de manera muy exacta, como cuando un bisturí se desliza sobre la piel para hacer una operación. Así la Biblia, hay partes de la escritura que opera nuestro cuerpo, que opera nuestro espíritu, nuestra alma, para que nosotros, hermanos, crezcamos sólidos en la voluntad de nuestro Señor. Y la Biblia dice tajantemente, el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué no dice, el justo florecerá como la flor de cempasúchil? O como los plátanos tabasqueños, ¿no? O no sé, ¿verdad? Como un árbol de caimitos, ¿no? Los que conocen los caimitos, ¿verdad? Que son sabrosos, son dulces. Bueno, hermanos, ¿por qué no dice la Biblia crecerá como un árbol de jobo o como una planta de plátano? ¿Por qué dice el texto florecerá como la palmera? Y dice, y crecerá como cedro del Líbano. Bueno, hay dos respuestas aquí. Número uno, la palmera es un árbol que aunque le vengan vientos, aunque vengan tempestades a su vida, la palmera se dobla por el aire, pero nunca se quiebra. Es un árbol fuerte. Por eso, la Biblia dice, florecerá como la palmera. Y luego dice, crecerá como cedro del Líbano. Es decir, el Líbano, los pueden googlearlo, aquellos cibernautas que se meten luego a investigar lo que dice este pastor, pueden googlearlo y busquen el cedro del Líbano.
tenía una característica, el cedro tiene una característica, hermanos, que es un árbol que nunca deja de crecer. Siempre crece. Y aunque esté viejito el árbol, tiene 120 años, tiene 130 años el árbol, y el árbol sigue creciendo. No para de crecer. Es lo que enseña la palabra del Señor. El justo, hermanos, nunca debe dejar de crecer. Si tú quieres tener una vida espiritual sólida, tienes que crecer en el Espíritu Santo. Crece en el conocimiento de la palabra del Señor. Crece en amor. Yo te pregunto, en esta noche, ¿eres mejor, eres más cariñoso que el año pasado? ¿Eres mejor papá que el año pasado? ¿Has crecido como persona? ¿Eres mejor amigo? ¿Ya dejaste que te hablen por teléfono como yo, que soy bien mal amigo? ¿Verdad? Que yo nada más recibo llamadas, casi no le hablo a nadie, ¿verdad? Eres así de mal amigo. Yo tengo que crecer en amistad y en cariño. Es mi desafío también. Tienes que crecer como papá, ser un mejor papá cada día. Tienes que crecer. Debes crecer como esposa, ser una esposa mejor cada día para tu marido, mamá para tus hijos. Debes de crecer. No puedes estancarte. ¿Cuántos cristianos están estancados en su vida espiritual hasta este momento? En Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se dan cuenta lo que dice la Biblia? La Biblia está diciendo, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Así debe de ser un cristiano sólido en el Señor. Debe de ir creciendo, debe de aprender más para defender su vida espiritual, debe tener mejor conocimiento de la palabra del Señor, debe de dar pasos de fe, debe de crecer, dice, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano y debe de alumbrar su luz, dice la Biblia, como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Cuánto cristiano hay en casa ahorita que parece foquito de Navidad? ¿Recuerdan? Bueno, ya estamos ahorita en el mes de septiembre, pero ya se acerca la Navidad, estamos a unos meses, y si ven los foquitos de Navidad, ¿cómo le hacen? Prenden, apagan, prenden, apagan, prenden, apagan, prenden, apagan, prenden, y así están los cristianos algunos. Prenden, apagan, prenden, apagan, prenden, apagan, hasta que ¿qué les pasa a los foquitos de Navidad? Se funden. Entonces un cristiano nunca debe de dejar de alumbrar, debe de crecer. En Romanos capítulo 13, versículo 11, también hay otro desafío. Dice la Biblia en Romanos 13, 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo que está diciendo la Biblia es que un cristiano que crece en su vida espiritual es un cristiano que se levanta del sueño. Hay cristianos dormidos en casa, y no lo estoy diciendo por los que se están durmiendo ahorita por la predicación, ¿verdad? Que lo están escuchando a las 9 de la noche, a las 11 de la noche. No lo digo por los que se están durmiendo literalmente. Hay cristianos que lamentablemente están dormidos en el espíritu, no se despiertan. No, qué difícil es levantar a un cristiano completamente desanimado. Están dormidos, y a veces ya cuando se despierten ya no tienen familia, ya echaron a perder su vida espiritual, ya todo está de cabeza. ¿Por qué? Porque no se han levantado del sueño. Es tiempo que la iglesia en estos días se levante del sueño, porque estamos en los tiempos, amados hermanos, de la iglesia dormida, de la iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, como dice Apocalipsis. Por tanto, te vomitaré de mi boca, porque estamos en una iglesia que lamentable, lo digo con tristeza en mi corazón, hermanos, no presumo nada, estoy tratando de transmitirle que la iglesia hoy en día, no solamente los pastores que servimos al Señor, la iglesia debe de levantar su estandarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y predicar el evangelio, debe de levantarse de sus laureles, que ha estado dormida durante cientos de años, y no predicamos el evangelio como lo debemos predicar. Lo digo por mí, lo digo por mi iglesia, lo digo por Torre Fuerte, lo digo por las iglesias que conozco, que lamentablemente no estamos haciendo nuestra parte. Y dice el texto, es hora de levantarnos del sueño. Un cristiano crece como cedro del Líbano, un cristiano se levanta del sueño. Necesitamos seguir creciendo. Estos pasajes son dirigidos a creyentes en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 1:6, la Biblia dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. Aviva el fuego, aviva el don. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, dice la Biblia en Efesios. Hermanos, es tiempo que la iglesia crezca, se desarrolle. Y no estoy hablando de números, de cuántas personas tienes en tu congregación. Estoy hablando de crecer espiritualmente, de avanzar en la vida cristiana, de ser mejores cristianos. Yo sé que en el mundo, hermanos, la gente no está buscando mejores sermones. Nosotros los pastores hacemos humildemente lo que podemos a la hora de predicar la palabra de Dios, pero la gente no está buscando mejores sermones. La gente está buscando mejores personas. La gente está buscando personas cristianas que den testimonio de su fe en Cristo Jesús. Pero hay cristianos dormidos, hay cristianos que no avivan el fuego del don que hay en ti, que están dormidos, que está el avivamiento en la iglesia, la gente ganando personas para Cristo. Y él, amén, ahí atrás, ¿verdad? Criticando hasta atrás, sentado, ¿verdad? Porque el que está sentado es el que está criticando, el que no hace nada es el que está criticando, el que solamente es espectador. Y como todos los demás están activos, critica a todos los demás que están activos en la obra del Señor. Busca tu don, busca tu servicio a Dios, despiértate, no dejes de crecer. ¿Quién te apagó el fuego? ¿Quién te echó un balde de agua fría? ¿Quién te desanimó en la vida cristiana? No dejes, porque el enemigo es lo que está buscando. Pero la Biblia sigue diciendo, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano. El cristiano debe crecer. El cristiano, hermanos, los cedros, repito, es una materia muy bonita esta de los árboles, porque el cedro incluso tiene algo que detiene el crecimiento, una savia que detiene el crecimiento de los parásitos dentro del árbol. Yo no sé, amado hermano, quién detuvo tu crecimiento, pero es necesario que tú comiences a crecer para tener un cristianismo sólido. No soy profeta, ni hijo de profeta, decía el profeta Amós, soy boyero, pero amados hermanos, entiendo que algunos de los que están escuchando este sermón en esta tarde, con el paso del tiempo, si no crecen en el Señor, terminarán apartándose de la iglesia. Que la boca se me haga chicharrón, pero hermanos, algunos se apartarán de la fe y regresarán, buscarán las fábulas y andarán en falsas doctrinas, lamentablemente, porque su crecimiento no fue sólido en el Señor Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que seguir creciendo en el nombre del Señor. Tercer principio, para poder crecer, estamos hablando de cosas para tener un crecimiento sólido en la vida espiritual. Hermanos, número 3, libérate de cadenas espirituales malignas. Esas cadenas que debilitan, esas cosas que debilitan tu vida, que hasta ahorita no te han permitido crecer, que no tienes un cristianismo sólido, que lamentablemente estás, como dice Efesios capítulo 4, versículo 13, como niño fluctuante, llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error, y tú te crees todo lo que te dicen. Investígalo. Miren lo que dice el libro de Isaías capítulo 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que hay costumbres, amados hermanos, que lamentablemente han debilitado nuestra fe. Hay costumbres que debilitan nuestra fe. Hay costumbres, hermanos, como familia, arrastramos cadenas espirituales malignas que lamentablemente la inconsistencia, la flojera, la inconstancia, la falta de diligencia, la falta de amor para la obra de Dios, la falta de amor para la familia, son cosas que son patrones que se repiten en cada familia y que lamentablemente en muchos hogares en este momento están enfrentando y no se han podido liberar. Hay malos ejemplos, hay malos testimonios, hay malas cosas que están dentro de la familia, que tú tienes que romper en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y romper esas cadenas que te han atado al pecado. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, amado hermano, si tú quieres tener una vida espiritual sólida, necesitas liberarte de todo aquello malo
que has aprendido en el camino o que te ha arrojado tu familia o que en México las costumbres que estamos aprendiendo, bueno, somos el patio trasero de Estados Unidos, en donde todo lo que, la basura que a veces, en muchas ocasiones, Estados Unidos produce, la arroja a México y México la abrazamos, ¿verdad? Y abrazamos el pecado y las costumbres traídas de otro lado. En Deuteronomio, capítulo 8, versículos 12 y 13, miren lo que dice la Biblia, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, lamentablemente, amados hermanos, nos hemos acostumbrado al pecado. Por eso las familias están débiles en este tiempo. El pecado debilita, el pecado chupa la savia, chupa la vida, roba el alma. El pecado es un amo tirano, lo hemos dicho en otras predicaciones, es un amo tirano que no perdona, que no te va a perdonar. Por eso dice el texto, una pequeña locura al que es estimado como sabio. Cuida tu vida espiritual, cuida tu caminar en Dios, cuida si ya fracasaste en el pasado, pídele perdón al Señor y vamos para adelante, pero rompe con esas cadenas que hasta ahorita tú sabes que tienes 17, 20, 30 años cargando con el mismo pecado y no lo has podido superar. ¿Cuál es? Te pregunto en esta tarde, ¿cuál es tu cadena? ¿Qué es aquello que te ata? ¿Cuál es aquello maligno? Cadenas espirituales malignas que no te permiten tener solidez en tu vida espiritual. Y a lo mejor vas a llegar, ahora que abran las iglesias, a un culto en donde no te saludó. Ay, no me saludó la hermana, me voy de la iglesia y te vas desanimado porque no me saludó la hermana. Ay, es que vi al pastor en el súper y lo saludé y no me vio, ¿verdad? Como si los pastores tuviéramos ojos en la nuca, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Ay, me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó en el Walmart, ¿verdad? O me enfermé y el pastor no vino a visitarme. Estoy desanimado ya porque me voy de la iglesia porque no vino a visitarme. Y el pastor ni siquiera se enteró de que estabas enfermo. No es Mandrake que tiene una bola de cristal ahí para verte, que está enferma la hermana fulano, sí, vamos a verla. No, ¿verdad? No, para nada. Habla, le dice Santiago, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Qué? ¿Eres así? ¿Que cualquier cosa te puede sacar del camino? Es porque las cadenas espirituales te quitan solidez, te quitan bendición, roban la savia del buen árbol, roban la vida. Y al final, hermanos, de nuestra vida, lamentablemente, esas cadenas nos terminan hundiendo. Una de las cadenas más grandes, y ese es el cuarto principio que quiero compartir con ustedes en esta tarde, una de las cadenas más grandes que dañan la vida espiritual sólida es la duda. La duda, dudar. Por eso, el cuarto principio es confiar en la palabra de Dios, creer. Estamos en medio de una generación incrédula. Si desde los tiempos de Cristo veían los milagros y la gente no creía, veía cómo sanaba a los enfermos, quitaba la lepra a los leprosos, daba de comer al hambriento, multiplicaba los panes y los peces, caminó hasta sobre las aguas. La gente era testigo de esos milagros y aún Santo Tomás, que estaba ahí viendo todo eso, decía al final, si no meto mi mano en su costado y no meto mi dedo en los hoyos de sus manos, no voy a creer. ¿Se dan cuenta de la incredulidad? Estamos hablando de uno de los grandísimos apóstoles. Tomás, el apóstol, no creía que Cristo había resucitado después de haber visto tantos milagros. Hermanos, la incredulidad es algo que estamos luchando hasta el día de hoy. Por eso tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe como los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos. No sé cuántos años tienes que Dios no se ha manifestado en tu vida. No sé por cuál de estas cosas que estamos mencionando, por cadenas espirituales malignas, porque lamentablemente has caído en un conformismo en la vida espiritual y no te pareces al Señor Jesucristo en tu carácter, porque dejaste de crecer en algún momento. No sé exactamente qué es lo que te afectó, qué es lo que te hizo daño, pero hermanos, estamos viviendo en medio de una generación incrédula. Los mismos cristianos dudamos del poder de Dios. Por eso te pregunto en esta tarde,
¿Cuándo fue la última vez que viste la poderosa mano de Dios que te ayudó? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste al Señor cerca de ti, tendiéndote la mano? En Isaías, y con este texto vamos a terminar en esta noche, Isaías 40, 30 y 31 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se dan cuenta lo que dice la Biblia? Hermanos, está diciendo que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas. Este texto es maravilloso porque el águila, cuando un águila cumple 40 años, vuela a la montaña más alta, rompe su pico, rompe sus plumas y renueva su plumaje y renueva su pico y tiene otros 40 años más de vida. Hermanos, es maravilloso la naturaleza para darnos enseñanzas de vida. Hermanos, si un águila hace eso porque confía en que eso va a pasar en su vida, nosotros no podemos aprender a confiar en nuestro Dios, en que Él lo prometió y Él lo hará. ¿Cuándo fue que pusiste en duda la palabra de Dios? ¿Cuándo dejaste de creer en Dios? ¿Cuándo fue? ¿Por qué no se contestó una petición? Pues, ¿qué estás pidiendo? Pide correctamente, no de acuerdo a tus pasiones. Dice el Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, si estás pidiendo mal, no es, hermanos, que Dios no sea todopoderoso, sino al revés. Estamos pidiendo mal. O a lo mejor Dios te está diciendo, espérate tantito, tengo una respuesta para ti. La respuesta llegará, pero tienes que confiar en Él. Así como un niño cuando va a cruzar la calle, ustedes lo han visto, un niño cuando va a cruzar la calle, él no se fija dónde va a cruzar, él va agarrado de su papá y confía en que su papá lo va a atravesar la calle. Hermanos, nosotros también necesitamos crecer a ese grado que el Señor Jesucristo nos agarrará de su mano. Y dice Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestro Dios nos toma de la mano y nos lleva, hermanos, a que tengamos una vida sólida en nuestro Señor Jesucristo. Pero la duda, el diablo utiliza la duda para hacernos caer. Hace dudar de tu fe, dudas de tu matrimonio, dudas de tu familia, dudas de tu trabajo, dudas de tu salvación, dudas de tu iglesia, dudas de tu pastor, dudas de todos lados. El diablo utiliza la duda y dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que duda es semejante a un barco que está en alta mar y que es meneado, hermanos, es llevado para acá y para allá. Una persona que duda no puede tener una vida espiritual sólida. ¿Qué te ha hecho desmayar? ¿Qué te ha hecho flaquear en la vida espiritual? ¿Por qué no en esta noche te acercas a Dios y le pides al Señor que aumente tu fe? ¿Por qué no en esta noche reconoces que por algo dejaste de crecer y por eso tu vida no es tan sólida? ¿Por qué no en esta noche reconoces que no te has parecido últimamente al carácter de Cristo y has decidido por tu propia cuenta y has recibido el resultado de lo que has decidido mal? Porque no lo has hecho conforme a Cristo. ¿Por qué no te acercas al Señor y le dices, Señor, creo en ti, ayúdame, ayúdame en mi incredulidad? Cierra tus ojos ahí en casa, haz una oración, un momento de oración para reconocer qué te hace falta en esta noche. ¿Por qué no te sientes sólido? ¿Por qué hay dudas en tu corazón? ¿Por qué vives en zozobra, en temor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en tu vida hasta este momento? Ora ahí en casa, dile al Señor, Señor, ayúdame, aumenta mi fe, Señor, porque definitivamente he dudado últimamente. Hay cosas que me hacen dudar, hay cosas que me hacen tambalear. Y hoy, Señor Jesús, te pido de tu ayuda. Por favor, aumenta la fe, aumenta mi fe. Y dice la Biblia, si tuvieres fe como un grano de mostaza, como la más pequeña de las semillas, haremos grandísimas cosas. Señor, ayúdanos, Padre. Fortalece la vida espiritual de mis hermanos en casa que están escuchando la predicación. Fortalece sus vidas. Si hay alguien que los está moviendo de su fe o le está haciendo dudar, por favor, reprende al enemigo en esta noche y permítenos confiar en ti ciegamente, porque tú, Señor, siempre tienes lo mejor para nosotros
aunque a veces el panorama es negro, aunque a veces no comprendemos las cosas que pasan, pero entendemos y confiamos en ti, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esperamos, Señor, tu respuesta en cada una de nuestras situaciones. Estamos en tus manos en esta noche y te agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo con todo cariño, amados hermanos.